sábado. Ustedes, no sé si ustedes quieran cambiar o no, tienen que ver coordinación con todos y el aula. ¿Ya? Si nada de eso, la fecha sigue siendo el día sábado. La hora se tiene que decidir a las piedras en el aula del domingo. ¿Sí? El examen solamente va a ser una sola aula. Es el grupo A, de una hora, es el grupo B, de una hora, así. Todos los exámenes, teórico, tanto escrito como práctico escrito. Ambos con 20 preguntas, el teórico son 20 preguntas, todos para llenar, todos para marcar. Y en el teórico son 5 preguntas, son 4 para marcar y la última es de la clínica. La parte práctica, todos son casos clínicos. Aunque las 4 primeras son un caso clínico, pero que existe la pregunta de manera precisa. No hay nada que llenar. Acá viene la última, que existe la clínica. Tienen que llenar todos los sitios. Todos 45 minutos el examen y para ordenarlos. Esta ya se ha hecho con el hecho de que todos los antecedentes, todos alineados. Listo. Psoriasis ya es una enfermedad más o menos tratar de comparar con la misma historia de evolución. Una enfermedad inflamatoria multisistémica. Tiende a ser crónico, recidivante. Básicamente el problema es inmunológico. La alteración es inmunológica con base genética, en la cual el agente o la célula afectada es el queratinocito. Se dice que el queratinocito presenta antígenos que no son reconocidos por el mismo sistema inmune, y esto hace que altere el proceso inmunológico y desencadene los procesos inflamatorios. Como que también hay una base, en base a factores desencadenantes, principalmente medicamentos infecciosos inflamatorios. Entonces, ustedes hacen una comparación casi iguales con la de los atómicos. Factores ambientales, genéticos, inmunológicos, iguales acá. Acá en esta psoriasis, la célula afectada es la queratinocito. El queratinocito por agente externo ¿ya? Se activa y aparece el proceso inflamatorio. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que inician el proceso inflamatorio en la psoriasis? La lista de ¿y el otro aula? Ya, entonces, ¿cuál es la que inicia? Ojo, la que inicia. Interleucina 36 clínico. ¿Lo pedican? Días. La interleucina 3 y 6 es la que inicia el proceso inflamatorio en la psoriasis. A diferencia de la dermatitis atópica es 4, 5 y 3. ¿Sí? Una vez que se activa por los factores encadenantes, esto hace que empiece el proceso
inflamatorio. Por respuesta, a estos son similares en ambas, tanto innata como adquirida. Innata significa que los elementos inflamatorios aparecen por la misma presencia de la interleucina 16, o sea, macrocitos, neutrófilos, macrófagos, ya, gracias a estas dos interleucinas. Y esto hace que lleve el antígeno a los linfocitos. ¿Okay? A los linfocitos. Y en los linfocitos se activan 12. Ustedes dicen, la interleucina 12 activa el TH1. Y la interleucina 23 el TH17. Esto es a nivel del ganglio. Una vez activado el TH1, se va otra vez al queratinocito, la estimula, produce más interleucinas, se van los macrófagos y mastocitos, llama más células inflamatorias y estas últimas ascienden. Mientras que la TH17 empezó otra función. Entonces, la afectación no solamente va a ser piel, también va a ser cosas, pañeras y articulaciones. La afectación es igual tanto para ambos, hombre y mujer. Inicia todos los grupos etarios, la edad 15 a 35, con la otra mayor de 50 a 60. Cuanto más temprana es la aparición, más severo es el cuadro. ¿Sí? La prevalencia siempre mayormente es en personas blancas, caucásicas. La población es 2 a 3%, promedio es 1%, pero no recuerdo 2%. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, ni brutal. Bien. Ojo que cuanto más temprano es la aparición, no solamente es más severo, sino también tiene correlación con las comorbilidades. Es una de las patologías que más comorbilidad tiene. Ya sea la comorbilidad asociado a procesos inmunológicos, procesos inflamatorios o por traumatismo. Si es por traumatismo, es el fenómeno de cualquier si es inmunológico, tenemos la esclerosis múltiple, la artritis crónica, las enfermedades inflamatorias intestinales, las asociadas con problemas oculares, de esas cuatro, ¿cuál es la más frecuente? La psoriasis. La más frecuente. Ojo que la afectación articular no es tan prevalente. Hablando de comorbilidades, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de esa, la más frecuente, ¿con cuál? Enfermedad de Crohn, ¿quién dijo? Pero él está muy delegado. Está muy delegado. ¿Y es qué va a hacer? Dos. Ya, entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal es la que tiene mayor correlación con la psoriasis, principalmente con la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Seguida de la artritis psoriásica. Y en menor proporción, la afectación de la psoriasis con problemas oculares. Es en cuanto a la inmunología. Como existe una gran predominio del factor de necrosis tumoral, cuando existe una asociación de esas dos patologías, durante una terapia antifactor de necrosis, controla ambas patologías. En las inflamatorias, tiene correlación. La psoriasis. Síndrome metabólico, ¿ok?
lo voy a terminar un poco de verdad. Con el síndrome metabólico tienen una alta prevalencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una gran liberación de las interleucinas 3 y 6. Si hay un predominio de esas interleucinas, existe una predisposición a la situación y a la aparición de la psoriasis. Ojo que la psoriasis, como hay una hiperproliferación de los queratinocitos, la maduración es sin ninguna afectación. Lo que sí está alterado es el estímulo de multiplicación. Y ahí el queratinocito sigue su evolución normal. El problema es que cuanto más rápido acelera tu crecimiento, termina madura en la capa córnea y vas a encontrar núcleos en el core, llamado paráqueros. Entonces la presencia de núcleos en la capa córnea paráqueros es un hallazgo patológico. El otro es como la psoriasis afecta principalmente en qué capa del epidermis, en el epinoso, ¿qué veo? Entonces, pregunta, la mayor afectación de la psoriasis en qué capa es en el espinoso. No olviden que la actividad mitótica de la epidermis está en la capa basal y en el espinoso. Por eso que la psoriasis en esos dos existe una mayor reforzamiento. A diferencia de las otras, sobre todo el granuloso, es la más cercana de toda la capa de la epidermis. Entonces, como hay mayor afectación, ese engrosamiento de la capa espinosa asciende hacia la parte externa, llamado acantosis. ¿Ya? La acantosis no es más que el engrosamiento de la capa espinosa de epidermis por estimulación de los queratinocitos. Ya sabemos por qué se llama paraqueratosis, acantosis. Y la hiperqueratosis más que el engrosamiento de la capa córnea. Otro de los hallazgos que encontramos en la psoriasis es la elongación de la papila dérmica. Esto tiene bastante explicación en la etiopatogenia y en la explicación clínica por qué la psoriasis sangra. La elongación de la papila, en su contenido, ¿qué hay? Vasos sanguíneos, que normalmente debería estar en la capa papilar. El detalle es que cuando está elongado, se prolonga hasta el epidermis. Es una. La otra es que los vasos son aberrantes, son dilatados, tortuosos, muy frágiles. Entonces tienden a sangrar ante la pequeña lesión. Pero estos vasos no deberían haber en esa zona. ¿Se debe a qué? A la angiogénesis producido por quién? Interleucina 1, la otra 17, la otra 22. Ya no es ninguna interleucina, es otra cosa. Factor de crecimiento endotelial. Esos dos hacen que los vasos se engruesen, crezcan, se dilaten, ¿sabes? Gracias a esos dos, hace que haya presencia vascular arriba. Pues ante la pequeña erosión, sangre. ¿Cuál es la otra explicación de que sangre la hostia, sangre la lesión? Una es por la angiogénesis y la otra es por la elongación de la papila. Prácticamente está jalando todo el plexo vascular hacia
debido a la interleucina 17 y el factor de crecimiento bacterial. La afectación ocurre a nivel genético, principalmente ¿qué cromosoma? 6p21. ¿En qué región? ¿En qué? ¿Qué significa ese antígeno? ¿Pero qué significa? Que salga positivo. Y acá hay una afectación genética. ¿Qué más? Tiene mayor combinación con la soledad. Ya, esa es una. Susceptibilidad. Otra. Yo le digo paciente con positivo ante la prueba de HLA-CW6. Clínicamente, ¿qué significa? ¿Qué otra cosa más hacen? Que el paciente tiene menos tolerancia ante los antígenos o factores desencadenantes. ¿Ya? ¿Tu apellido? Flores Escribir. Es más susceptible a que se active la psoriasis. ¿Ya? Es menos tolerante ante la presencia de antígenos. Y ojo que la psoriasis tiene que ver como base predisposición genética. Si no existe predisposición genética, no se puede resolver esta enfermedad. Y cuando hablamos de predisposición genética, cuando el mismo queratinocito ya presenta antígenos desconocidos que el cuerpo no lo reconoce y lo presenta a la cadena de linfocitaria. Por eso que en la psoriasis hay gran infiltración linfocitaria. Eso es de la característica. Cuando mayor es la comorbilidad, mayor es la mortalidad. ¿Ya? Entonces, puede ser inflamatorio, inmunológico. La siguiente. Hay dos grupos etarios, ¿ya? La que es la temprana edad, 35, y los que son mayores de 50 60. Cuanto más temprano tiene mayor relación con familiares, tiene mayor relación con la HLA, ¿ya? Y tiene mayor correlación con la comorbilidad, a diferencia con los otros que son de menor correlación. Entonces, como hay un crecimiento exagerado, ya eso va a hacer que el tiempo de maduración del queratinocito se reduce, básicamente 5 días. ¿Ya? Bien. Entonces se encuentra en la región que son 1, HLA-CW6. Y yo le pregunto cuáles son los dos elementos o los tres elementos etiopatogénico de la psoriasis. Los tres elementos etiopatogénicos, o sea, la que explica toda la evolución natural de la enfermedad. Son tres. ¿Cuál? Doctor, ¿la necrosis tumoral alfa? Tres elementos. HLA-CW6, 1, el otro 17, el otro 27. HLA-23. Lo que dice por tres. Esos tres son la explicación de todas las psoriasis. Tiene que ver la predisposición, la susceptibilidad para que las interleucinas cuando se activen generen toda la cadena inflamatoria, tanto innata como adquirida. Siguiente.
Entonces, la base, la alteración es inmunológica, con base genética, y la afectación es en cualquier parte del cuerpo. Así que, entonces son los tres tipos: genético, inmune, ambiental. Genético, también es igual como la enfermedad tópica, poligenética. Ojo que el 60% del HLA-CB6 cuando se activa hace la enfermedad. Pero existe un 40% que existe HLA-CB6, pero no te hace la enfermedad. En conclusión, la presencia del HLA-CB6 no siempre te va a indicar la aparición de la psoriasis. Pues ahí viene la explicación que existe otros genes que activan la enfermedad. El factor inmune básicamente va a depender de su activación por tres elementos: por traumatismo, por infecciones o por fármacos. Entonces, todos esos antígenos representan linfocitos y activan los iones sagrados. Los ambientales básicamente son los factores desencadenantes de la enfermedad. Si existe la predisposición genética y existe una alteración inmune, la que va a iniciar el problema de los procesos inflamatorios va a ser el factor desencadenante. El estrés, ya sea crónico, restrictivo, incluso hasta resistente. Las infecciones, el VIH, igualito, resistente. Fármacos. De todos los fármacos, ¿cuál es el que más causa? ¿Litio? Litio. El litio, ¿para qué lo utiliza? Para bloquear los segundos son los antiinflamatorios. Algunos textos dicen los beta bloqueantes primero y luego antipsicóticos. Pero la que mayor correlación tiene directamente es el litio. De esos factores ambientales, ¿cuál es la que se correlaciona con la psoriasis musculosa? Tabaquismo. El 1, el más 3, la 12% cuando uno está afectado y 40% cuando 2. Entonces ahí el actor principal es el queratinocito. Ojo que la respuesta inmune son dos: primero es innata y luego es adquirida. Para que me sigan como en la dermatitis atópica. Viene un traumatismo, por ejemplo, tener inflamación, lesión e inflamación del queratinocito. Este libera interleucina 3 y 6. 3 y 6 sigue inflamando la cadena de más queratinocitos. Activa esos antígenos que no son reconocidos por el sistema inmune y, como ya llamó la respuesta innata, que son el NK, mastocitos, neutrófilos, todo eso, macrófagos, lo presenta los linfocitos en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, a través de la interleucina 12 y 23, activan los dos factores principales: el TH1 y el TH. El TH1 realmente se va al queratinocito. Y en el queratinocito libera más células inflamatorias, y tiene más neutrófilos, más macrófagos. Y esos macrófagos liberan interferón gamma, factores de que hace que el proceso inflamatorio se haga persistente. Entonces ahí el TH1 no es el actor principal de la cronicidad. Ahí es más el factor de necrosis tumoral. El TH1 lo
lo peñizca que el adenosina y el otro responde y llama a los otros, y los otros son los que hacen la resistencia. Mientras que en el pH, 17, ¿ya? Estimula el crecimiento, la hiperproliferación de las adenosídeos. Hay esa explicación porque muy rápido se multiplica. ¿Qué más hace? Mayor quimiosinas, mayor células inflamatorias, porque hay dos cascadas. La cascada de inicio ante la presencia del antígeno y la otra durante el proceso de evolución. ¿Sí? O sea, es un ciclo vicioso. Y lo que el adenosito sigue descargando y la presencia de estos macrófagos liberan más células inflamatorias y algunas de estos no solamente son interleucinas, porque liberan los que tienen factor de crecimiento. Factor de crecimiento nuclear, que es mayor a los pequeños, y el factor de crecimiento, ¿cuál es el otro? Plaquetario. Esto hace que produce más presencia de qué? Fibroblastos. ¿Ya? Mientras haya presencia de esto, genera algún tipo de dolor, y por la gran presencia de los macrófagos genera algún tipo de picor. ¿Siguiente? Entonces, todo esto es un proceso autoinmune de fondo, por la estimulación básicamente de la interleucina. Entonces, todo depende de la gente causante del factor agravante que hace que lleve el antígeno hasta la célula linfocitaria, y estas son las que hacen el efecto multiplicador de la cadena inflamatoria. La siguiente. Entonces, ¿quiénes son los desencadenantes? El fenómeno de Koechner. A los 4 días aparece. ¿Qué enfermedades tiene el fenómeno de Koechner? Otro. Dermatitis, psoriasis, piel blanco, vitiligo, todo eso da no siempre sucede en el momento de contacto, aparece para 2 semanas después. De todas las infecciones, la más común es el criptococo. Todos los fármacos, como que esta patología también tiene asociación con alteración psicológica. El 80%, 90% tiene relación con ansiedad y depresión, y un 10% con intento de las episodias, uno para que matas. Entonces ahí está la hiperkeratosis, para keratosis, todos. La única capa que tenemos que gozar, ¿cuál es la capa que la psoriasis afecta? Cuanto más engrosada el espinoso, menos engrosado. Ojo que la keratinoidina sigue entonces el estrés se exacerba, aparecen las recaídas. Infecciones de la mayor estrés que genera la realidad. Y el fármaco que más inductora a las promesas. Entonces, química tiene que identificar bien el antecedente, como hay un factor genético, puede tener el papá o la mamá, y entonces que cualquier factor desencadenante
era el presidente personal también, por malos hábitos de alcohol y cigarro, para ver las áreas encadenantes. Cuando no te identificas, mejor el diagnóstico. De ahí empezar a buscar si hay lesiones típicas de la soledad. Son placas, hematosas, escamosas, bilaterales, simétricas, bien delimitadas, ¿ya? ¿Cuál es la única situación? Es que no da placa. La inversa. La inversa, solamente una lesión, es una hematosa, hay placas, con escamas. ¿Ya? La afectación más común es en codo, rodillas, cuero cabelludo y sangre. Ojo, cuando afecta cuero cabelludo, cuando afecta cara, genitales, palmas, manos, son signos de severidad. Ustedes ven más adelante los diagnósticos del PASI o el BSA, ya, a todo va a haber grado de severidad. Pero cuando ustedes ya vean la localización de las ciudades que en estos lugares, es feliz, porque en su gran mayoría son resistentes. No se dejen atratar. Bien. ¿Ya? El síntoma principal. El prurito en estos casos, ¿cómo aplicarían las psoriasis? Ya, 17 es una, tiene razón. Faltan dos. 17 es uno. ¿Es uno? No. 17 es uno. Son tres. El 17 es uno. Mientras que en la dermatitis atópica es 3 y 31. Acá solamente es la 17. Otro más. 23. 22 y 22. La fibra nerviosa. Y la otra vez. El receptor que está en toda la célula de la piel, ¿no? ¿Vale? No. Es un receptor alto de todas los elementos de la piel. 4, 7 y la fibra nerviosa. El reloj es 13, 31, fibra nerviosa. Ya. No. ¿Ok? ¿Cuál parece ese niño? Con ese. Cuando tú suspendes bruscamente el corticoide y la terapia, puede aparecer. ¿Ya? ¿Lo viste? Así. Entonces, la lesión clásica es la eritematos, elevada, bien delimitada, escamativa, nacarada, simétrica bilateral. Son todas las características, siempre es bilateral, porque es bilateral, no puede ser de un solo lado. Hay que la frecuencia de aparición.
saca, luz, ya puede aparecer. Siguiente. Todos, siguiente. Dos, cuero cabelludo, al dermatólogo, crecimiento lateral, dos, plata de pies, rodillas, siguiente. Presión sacra. Siguiente. Son luz, la genitales al dermatólogo, cliente, cuero cabelludo, planta de pies, genitales, cara, al dermatólogo. Estos son los diferentes tipos de psoriasis. Siguiente. Tenemos la placa, es la más común. Cada 10, 9 son por placa. Se van a vulgar, ya mayormente en adultos. La butata tiene correlación con los niños, adolescentes, y en su gran mayoría son post-infección, principalmente respiratorios, o respiratorio. Luego sigue la infección que con gases, proteínas, y la última, respiratorio, gastrointestinal, urinario. ¿Ya? Entonces, si su gran mayoría es por el estreptococo, ¿cómo yo diagnostico el estreptococo? Con antihistamínicos. O si yo quiero identificar una infección respiratoria simple, yo mi cultivo, saco la bacteria. Pero para identificar la etiología en la psoriasis butata, yo la infección respiratoria, ¿a los cuántos días aparece la psoriasis? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Entonces, ya la bacteria no va a estar 2 semanas en tu cuerpo, pero sí tu cuerpo formado anticuerpos. Con el anticuerpos tipo es la que determina la posibilidad de que el cuadro infeccioso puede causarse la infección de la butata. Lo más común en las psoriasis en infantes. Psoriasis más frecuente en infantes. Ya. Cuando es el niño, se adolescente y butata. Pero si hablamos más específicamente de infantes, en infantes, ¿cómo así específicamente en infantes? Es la inversa, ¿un tipo de inversa? La de pañal. La de pañal. ¿Apellido? ¿Tuyo? La inversa, tipo pañal, es la más frecuente en infantes. Aparece desde el nacimiento hasta los 17 años. Se extiende. Y tiende a tener una correlación con alguna comorbilidad, pero sí autolimita. La inversa, ya no hay placa. Los pliegues son de dermatosis con ciertas secreciones. Y las dos son tipos de psoriasis, con alta mortalidad. Mayor gravedad es la psoriasis eritrodermica y la psoriasis muscular. Porque las dos son Vaya cardíaca de la salud. no he dicho más por eritrodermica, se hablan como unos dos. Infección. Si esa psoriasis se infecta, se muere el paciente. La eritrodermica y la pustular, aunque la pustular son secreciones pustulosas, pero no son contaminadas, son estériles. Pero si se contamina, porque la pustular tiene dos formas, la generalizada y la localizada. La que está en palmas se está en los pies, y la generalizada se infecta, así como este compañero hace. La siguiente, vamos a detallar de cada uno, la siguiente, la más común, las estructuras,
La siguiente. La butaca, tronco y extremidades, ojo, tronco y extremidades. La inversa, pliegues, tematosos y la hidrodérmica. Como tiene una afectación más del 90%, hay una gran deshidratación. ¿Ya? La gran deshidratación genera un alto gasto cardíaco. El corazón tiene que trabajar más. Y usted falla. Primero órgano afectado, el corazón. Y de alta mortalidad. Ojo que la psoriasis no se puede por psoriasis, por las comorbilidades. Y dentro de las comorbilidades principalmente luego, como hay una hipovolemia, el riñón como sea tiene que filtrar y expulsar los transductores, pero como no tiene el volumen necesario, entra en falla. Y esa falla renal genera alteración hidroelectrolítica. Tres componentes. Cuando hay dos fallos de un órgano, se llama falla orgánica. Y cuando hay tres órganos, por eso que la hidrodérmica psoriásica es alta mortalidad porque si tiene falla más extrema. Pero si hablamos de los dos en común, ahí está la hidrodermia generalizada, la muscular, bastante correlación con los pacientes que fuman. Ojo que no siempre que fuma va a tener, le va a hacer el psoriasis, no se la prevención de niños. También tiene bastante correlación, ojo con el eje uveal, con la lámina, ¿ya? Con polluelos, onicolisis, da la similitud con una onicomicosis, con el diagnóstico diferencial. Aquí tengo que hacer el famoso cultivo de KOH para diferenciarlo de la psoriasis mundial. La lengua geográfica, si bien no es específica en esta, pero existe correlación y la artritis psoriásica. También tiene, como lo dije al comienzo, una relación inmunológica con los HLA. Entonces, dependiendo de la ubicación de la lesión de la psoriasis, hay diferentes clínicas, solamente en el eje. En su gran mayoría, las afectaciones son en la mano. La siguiente. Ojo que la psoriasis unguial puede ser el primer signo o el único en una artritis psoriásica. Y puede ser el inicio de una psoriasis en general. ¿Ya? La artritis unguial puede ser el inicio o el primer signo de una artritis psoriásica. Y puede ser el inicio de una psoriasis en general. La unguial, por eso existe buscar uñas. Y si ven el famoso polluelos, es más común. ¿Ya? Y dependiendo de la afectación, si tiene una afectación que son extremidades o en la región axial, ese tronco ya sería B27 o apendicular, el B28. Como que la artritis psoriásica coge qué parte de la mano psoriásica distal, los puntos, los dedos pulpecos. La psoriasis es distal, la parte proximal reumatoidea. Es la diferencia entre uno y dos. Parte proximal, artritis reumatoidea bilateral. Psoriásica distal unilateral. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces hay las especificaciones. La afectación entre una y otra, la siguiente. Esta distal. Se olviden, con la siguiente. También existe una asociación con la artritis. Vamos a poner la salchicha. Siempre tenemos que encontrar. Hay casos especiales en ciertas
condiciones fisiológicas en el embarazo, por ejemplo, que afecta a partir del sexto mes, una psoriasis. Cuanto más temprano aparece, más abortos o coordinación del embarazo. Pero si esta pasa después del sexto mes, genera insuficiencia placentaria y malformaciones o afectaciones en el embrión feto. Y puede llegar incluso hasta pasar el nacimiento. Es muy riesgoso para la gestante. Así es. Ya, entonces la afectación no solamente es a la madre, sino también es al embrión. Bien. Niños, también casos especiales, coge mejillas, puede haber también psoriasis congénita, psoriasis del infante que le dije a una temprana edad. Son patologías que son muy raras. Así es. Esta es la tipo inversa, que hemos dicho, la de Brañac. El diagnóstico tiene que ver. Una buena historia clínica implica no solamente el paciente, sino también el antecedente familiar. Ve la comorbilidad, y por eso que en el examen de laboratorio, cuando se le viene en el caso clínico de psoriasis, si están pensando en sospecha de psoriasis, tienen que ver las posibles comorbilidades y hacer los exámenes para esas comorbilidades. Pero si tiene factor de riesgo, con mucho más razón, pide las comorbilidades. Si tiene, por ejemplo, paciente obeso, pero que no dice que sea diabético, tú tienes que pedir para el estatus de diabetes. Por el mismo proceso inflamatorio que tiene con la psoriasis, necesitamos descartar esa patología. Paciente que viene con deposiciones sanguinolentas, ya, adulto mayor, ya, o con una pancitopenia. La psoriasis con qué enfermedad hematológica está relacionada. Todos los cánceres, ¿con qué neoplasia está relacionada la psoriasis? Hodgkin, linfoma Hodgkin, tiene bastante correlación. Y si hablamos de las patologías intestinales, ¿con cuál es el Crohn mayor? Crohn, con la enfermedad de Crohn. La siguiente. Pero el diagnóstico sí es clínico. Cuando tú veas las lesiones, o si te viene la lesión placa unilateral, no hacemos esto, ya. Entonces ya se con placa. Ahí está la cosa. Es como el ombligo, como hay una que la cosa. Ahí está. El elemento característico de la psoriasis: hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis, fasciomatosis, magnificación involuntaria de micromostrados. Recuperan hormigas. El diagnóstico a través del vacío de PSA, más que todo para ver la extensión y la severidad. Pero ustedes, para determinar esto, es de especialidad. Preguntarles en detalle cómo se sacan, no es necesario. Pero sí tienen que saber cuánto es leve, moderado, severo. Más de 10 es severo, moderado, severo es especialidad. Casos leves nosotros tenemos que manejar. El manejo con nosotros es solo todo. No se metan a tratar patologías de especialidad. Yo por experiencia, porque estamos en problemas de caso, nada. A veces por querer ayudar al familiar o al amigo o vecino, termina como va encima. Cuidado. Bien. Entonces ahí vemos las
forma de expresión, seguridad, el compromiso que tiene la visión. La siguiente, especial, por lo que sabemos en la ubicación, podemos determinar el grado severo. ¿Sí? La siguiente, el óptico, el de las manos, de los 100 puntos máximos. La siguiente, con eso, 10 en la cabeza, 3 en bloco, 3 en el piloto y inmutable. Pero vamos esto a la siguiente. Esta. Leve, 1 a 3, moderado, 4 a 9, severo, a 10. Esta es la clasificación actual. Antes era 12. Ya, pero es 10. A 10. En común, todos los casos que ustedes ven ahí, en consenso, han quedado que la severidad es más de 10. Siguiente. Entonces, ¿con qué método hacemos para el diagnóstico clínico? Vemos el signo de la B, vemos la ventana de pegar y el signo de agua. Basta que haya uno, diagnóstico. No siempre vas a encontrar a los espíritus psoriasis. Pero basta que haya uno. Bien. De forma. Bien. Con el método del rojo podemos cargar. Bien. Este es uno de los que está ahí. Sangre, ética. Analíticas, psicológica y aromatológica. Bien. Como existe correlación con las comorbilidades, los exámenes de laboratorio te ayudan indirectamente más que todo para correlacionar las patologías con el problema de fondo. ¿Ya? Porque cuanto más comorbilidad tenga, más relación tiene con la alteración genética. Lo hemos dicho, a más temprana edad, más severo. Más temprana edad, más correlación con las comorbilidades. Entonces ahí está diciendo que el manejo es multidisciplinario. Si es un paciente con psoriasis que es hipertenso, obeso, hay que ver el cardiólogo, hay que ver el endocrinólogo, ¿ya? Entonces el manejo es multidisciplinario. ¿Bien? Entonces el objetivo es, todas las sintomatologías que tiene, tratar de controlar. Tratar de reducir la evolución natural de las plagas. Y la terapia que nosotros utilizar no sea tóxico al final y que el estilo de vida no se vea afectado con las lesiones térmicas. Y acá termino. Las lesiones leves solamente es tópico, con un ungüento y con polvo. ¿Sí? Cuando con eso no responde, sigue fototerapia. La fototerapia, la más segura, es el tipo B. Porque el tipo A usa solareno. El solareno es un neoplásico, por eso que no se puede dar en Cuba. A cambio, la fototerapia tipo B sí le puede dar, es muy segura. ¿Ya? Es bien segura para niños, gestantes, adultos mayores, ¿ya? Pero puede ser problema de la fototerapia. Si bien es cierto, es muy segura, pero su efecto es local, ¿ya? Y la enfermedad es sistémica. Entonces siempre va a haber una terapia que no te va a cubrir todo, porque el manejo es multidisciplinario y es individualizado. Ahora, si con la fototerapia no hay mejoría, ya sigue los biológicos, ya sigue los inmunológicos. ¿Sí? Ahora, entre los teratolíticos, los más utilizados, ¿cuáles son? La urea y el ácido salicílico. Son los que vamos a utilizar para los terapias tópicas. Y siempre lo recomendable es identificar el desencadenante para retirarlo, porque si no, el cuadro va a persistir. Siguiente. Hay la fototerapia, ojo que solamente, ¿qué hace la fototerapia?
paciente de ramos, inhibe la liberación de interleucinas, inhibe la proliferación de los testículos, inhibe la célula representadora del herpes. Pues es un buen método para aplicación que lo puedes utilizar de largo tiempo y es segura en las diferentes etapas de vida. Lo usan con otro tipo de terapia. La segunda línea y tercera línea no nos toque, pero sí deben saber que pacientes que vienen con resistencia a la terapia convencional, allá. El doctor me está diciendo que con la primera terapia no me ayuda. ¿Qué recomiendo? Fototerapia, terapia sistémica. Que lo mencionen con eso, suficiente. ¿Ya? No entren en detalles si le ponen metotrexate, ciclosporina, infliximab o lidocaína. En la sistémica hay dos formas, la inductiva, ¿ya? La que quiere que el paciente rápido quiere resolver el problema, allá. Le doy alta dosis, pero en poco tiempo. Pero ojo, esto es inmunodeprimido. Puede ser una infección, no se puede morir. Vida de mantenimiento, 8. A lo mucho será con eso y los sistemas. Hasta ahí es tu. Lo tienen que decidir. Ya, ahorita damos su.